Entrevista con el periodista, catedrático, fotógrafo deportivo, analista, cronista, columnista, un gran maestro de periodismo, el profesor José Luis Esquivel Hernández. Profesor, gracias por recibirnos a Hora Cero, el Canal 28, aquí en tu casa. Pues muchísimas gracias a ustedes también que tienen la atención de tomarme en cuenta. Eso es lo más importante para mí y eso lo valoro mucho. Quienes no conocen al profesor José Luis Esquivel podrán pensar que exageré al presentarlo. El periodismo Nuevo León le debe mucho al maestro Esquivel, pero es una historia de la de él dentro del periodismo que empezó antes del periódico El Norte. Muchos lo ubicamos en el 71, entrando al norte como reportero de fútbol, de deporte, después viajó a Europa, que después va a contar él, pero sus inicios son mucho antes, son años atrás, cuéntanos profesor, una revista empresarial. Exactamente. Ahí nace tu amor, tu pasión por la comunicación. Bueno, yo debo la comunicación, el periodismo, a mi formación desde niño, realmente. Yo estoy convencido de que pues estaba hecho por Dios, por la naturaleza, para todo lo que es la comunicación. Porque yo traía muchas inquietudes desde que estaba pequeño por leer. O sea, ya me gustaba mucho leer periódicos. Y con eso me nació también entonces la inquietud por escribir. Yo escribía mucho de chiquillo. 12 años ya tenía yo mucha, digamos, entre comillas, literatura, porque era algo personal. Me gustaba mucho la fotografía. Fui de los primeros adolescentes, y eso para mí es mucha satisfacción, en tener una cámara Kodak chiquita, que hoy me ha dado un archivo histórico. Me gustaba mucho la fotografía, me gustaba mucho dibujar. Yo sé dibujar, tenía yo facilidad de palabra. O sea que yo estaba sin saber dentro de la comunicación. Bueno, me voy haciendo adolescente y mis estudios, a los que les debo todo lo que soy, por el seminario de Monterrey. Eso iba yo, tú quisiste ser padre de sacerdote. Sí, exactamente. Yo entonces brinqué de mi estudio elemental al área de una carrera riquísima en espiritualidad, en ese entonces riquísima en cultura. Hoy mis nietos y en un tiempo mis hijos me decían, ¿y no te aburrías de estar ahí encerrado? No, no. ¿Y por qué no? Entonces, ¿qué hacían ahí? 3 cosas que eran fabulosas para mí, y era estudiar mucho y por lo tanto, ¿verdad?, jugar mucho en las horas de descanso. Éramos deportistas de todo, ¿verdad? Y rezar mucho. Esas eran las 3 actividades que llenaban el día, pero que nos dejaban satisfechos. En el seminario de Monterrey. Sí, a la hora de dormir. Y en el estudiar mucho, pues estaba todo lo que eran las humanidades, el latín, aprender de los griegos, toda la literatura griega, toda la cultura griega, el idioma, no se diga el latín. Entonces, pues te remitías a todo lo que eran los clásicos. ¿Y cuándo te decides, ya no quiero ser padre? Bueno, ¿Cuántos años de estudio de seminario? Bueno, te voy a hacer una confesión que ya la conocen muchos, sí. En mi familia, pues desde luego. Pero quienes nos están viendo no la conocen. Sí, no la conocen, porque sí, no, yo no me quise retirar. Yo la verdad estaba convencido, y mis maestros me lo decían que también, a mi madre igual. ¿Tenías vocación sacerdotal? Sí, o sea, como que tenía yo muy arraigado
el hecho de que pues me iba muy bien. Yo estaba embelesado con un sueño, a pesar de ser muy pobre, estaba un poco loco y yo quería estudiar en Roma. Era mi sueño a los 14 años y estaba haciendo toda la lucha porque yo sabía que mandaban de vez en cuando a Roma. Estudiantes del seminario. Y justo cuando a mí me dice el sacerdote, a quien quiero mucho todavía en la memoria, Abelardo Hernández, que venía de Roma y me dice, carísimo, sí va a ser la oportunidad para ti dentro de un año, nomás necesitas esto y lo otro, que para allá y para allá. Y entonces, pues me dice después el director espiritual que tengo que abandonar el seminario porque mi madre se puso muy grave. Era la segunda vez que se ponía grave, cuando yo estaba todavía pequeño, nos dio inclusive la bendición, nos dijeron que pues ya no tenía remedio. Entonces esta vez pues le avisaron y para mí fue una noticia así muy, que tienes que ir ya y hay que trabajar. Primero es tu madre. Bueno, pues sí me dolió en el alma. Era un ideal. Y tu madre lo deseaba también. Quería que tú fueras sacerdote. Sí, ella era su sueño, que yo estuviera allí. Y cuando llegué y la vi en la cama, me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, mamá, esto y lo otro. No, dijo, yo me voy a aliviar y te regresas. Le dije, no, mamá, me dicen que usted ya no va a poder trabajar. Y entonces empecé como obrero en Nylon de México. Y incidentalmente, fíjate lo que son las cosas, es lo que ya estaba marcado en mi destino. Las oportunidades hay que saberlas capturar cuando llegan. Y en una de esas ocasiones, en el seminario se hacía la premiación, un tanto fastuosa, ¿verdad? Y sí es cierto, cada año a mí me iba muy bien. Con eso digo todo. Y resulta que ya no estuve yo nominado en esa última porque ya estaba yo recién salido. Y mi madre decía, como quiera, tú puedes seguir y yo veo quién me ayuda allá afuera. Pero le dije, no, ya me dijeron que no. Y ahí en esa ocasión me hostigó tanto mi madre, ¿verdad? Ahí estarías tú, ¿verdad? Cuando nombraban a los alumnos de mi generación. Entonces en una de esas me levanto y me voy a uno de los salones cercanos y siento atrás de mí un taconeo, oigo atrás de mí un taconeo. Y esta persona me aborda y me dice, señor Esquivel, ¿cómo está? Yo no era un señor, era un joven, pero él así me dijo. Y entonces, pues ya supe que era el señor Augusto Cenizo Rojas. ¿Sí lo ubico? Bueno, pues me dice este señor Augusto Cenizo Rojas, me dice mi hijo, compañero de una generación menor, que usted sabe muy bien hablar en público y que le gusta mucho escribir. Mi respuesta, pues sincera, pues sí es cierto. ¿Y qué está haciendo ahora? Pues no, le digo, soy obrero en Nylon de México. Y me dijo, ¿no le gustaría trabajar en el grupo Cervecería? Ahí hay una revista en donde usted puede escribir y puede hablar en público. Dijo, le voy a dar una recomendación para que vaya a verme. Oye, Hugo, pues que voy. Y me recibe. Y esta es una anécdota que no me da vergüenza platicar porque estuve a punto de no entrar. Porque también es una paradoja de mi vida. Resulta que, pues este señor, pues ya me aprobaba desde antes, ¿verdad? Y en esa ocasión que llevo a pedir autorización al superior, yo entendí que me dijo que fuera, y me voy atrás de él. Pero a la hora de la hora, dije, a lo mejor me dijo que me esperara. Sí. Y entonces le dije entró el pánico, se hubiese entendido las cosas. Sí, entonces
Pues 18, 19 años, le dije a la secretaria, oiga, entro, dijo, no. Entonces, pues ahí me quedé. Y en eso escucho que el jefe le dice, entiende, Augusto, no podemos admitirlo porque está muy morenito. Y él le decía, Augusto, le decía, pero mira, Roberto, yo te garantizo que nos va a dar resultados. Mira, quiero conocerte, nada más porque te había recomendado con él. Sí, dice, quiero que veas sus calificaciones y que además, pues, oigas a los que lo conocen. Entonces, yo lo que hago es irme a donde estaba en su escritorio, sí, hablando yo con él, y entonces sale y me dice, fíjese que vamos a tener que esperarnos, porque sí se tarda un poco, pero no me dijo lo demás. No, y cuando yo me voy, exactamente, cuando yo me voy dije, no me admitieron. Llegué y le dije a mi mamá, no, mamá, dice que... Soy prieto. Sí, le dije, fíjese que no oí yo que me dijeron que estaba muy moreno. Dijo, que válgame Dios, así dijo mi mamá. Y pues me regresé a él donde me dijo, oye, a la semana me manda a hablar. ¿Y qué crees? Que me dice que me vaya a hacer los exámenes médicos, ¿verdad? Porque ya depende de eso todo, para llevarme con mi jefe, con el que va a ser mi jefe, que entonces dependía también de ese señor. Y no, me aceptó a todo dar, pasé el examen médico y me llevó entonces con ese jefe, y pues fue muy cordial y todo, me dijo, esperemos que esto y que el otro. De veras lo recuerdo con un amor inmenso. Fue él el que me hizo realmente, yo creo, el periodista que hoy soy. Roberto González Acosta, amigo íntimo de Abelardo A. Leal Jr., director del Norte. Ahora, y superada la discriminación empresarial. Superada. Contra ti, porque pues no aceptaban morenitos. Yo sé, he leído sobre ti, sobre tu trayectoria. Haces una revista en cervecería, eres el encargado de esta publicación. Era un aprendiz. Okay. Era un aprendiz. Al principio, pues es lógico. Yo tenía 19 años y me mandan como profesor también, a alternar de profesor en cuarto año de primaria. En el colegio de ellos. Está en el colegio de ellos. Y pasa esta temporada, esta etapa, perdón, y ¿cómo se da el norte? ¿Cómo llegas al norte después de superar esa...? Bueno, este gran jefe mío, que quiero todavía mucho y en paz descanse, sinceramente, eso yo creo que lo dijo porque el cliché se lo ordenaba, okay, por la sociedad en que vivía. No, después no tomó en cuenta nada. Me fue ascendiendo, fui su brazo derecho, y cuando se fue, jubilado, puso una condición, fíjate, que yo fuera el director editorial de la revista interna. ¿Cómo se llamaba la revista? Trabajo y Ahorro se llama. ¿Todavía? Tiene 102 años. Oh, mira. Yo tuve que entrar al periodismo profesional de medios. Por necesidad. En 1972, porque resulta que yo me caso en 1970, ¿verdad? Y entonces nos tardamos en tener a nuestra hermosa hija Iris Imelda, y pues teníamos lo suficiente, mi esposa y yo, para salir adelante. Pero cuando se me atraviesa ya lo de la casa, tuve que buscar otro trabajo. Y hablé con mi jefe, ese que te digo, y me dijo él solo, pues ahí está en Tribuna, vaya y busque trabajo ahí. Tribuna en ese tiempo dependía de cervecería. No, yo entro como corrector de pruebas a Tribuna, porque paso el examen de la ortografía y resulta que no había quien se quedara revisando y corrigiendo en aquel tiempo los originales. Y entonces ahí empiezo yo
a ganar un dinero extra. Para poder pagar la casa. Entraba. Y entonces pues empecé a moverme y resulta que me soltaron el área de deportes para colaborar, ¿verdad? Y resulta que la hice en deportes. Y te insisto, entonces, ¿cuándo es la transición de Tribuna al Norte? Ah, bueno, entonces en 1972, ¿verdad? Que yo entro ahí, pues a los pocos meses, 2 meses, ya para el 73, yo no nada más estaba en deportes, tomaba accidentes de tránsito, a borrachitos que levantaba una patrulla, o sea, yo llevaba noticias en fotografía, ¿no? Y entonces en una de esas, me llaman del periódico Más Noticias, que en ese tiempo también competía. Estaba en Colón, casi con Juárez, ¿verdad? Y me habló el Tribilín, así le decíamos a Gerardo Castro, y que era el jefe de deportes. Pues como yo ya tenía más o menos resuelto mi sueldo en cervecería, lo demás eran extras, ¿verdad? Bueno, pues entonces me voy a Más Noticias, porque, ¿qué crees? Hacer lo que no se debe hacer, el periodismo, pero lo tuve que hacer porque me dice, aquí puedes vender publicidad también. Okay. O sea, cruzaste la raya. Crucé la raya, pero no sabía yo, okay. Simplemente yo decía, bueno, pues, y entonces yo tomaba fotografías, escribía en deportes y en lo que saliera en Más Noticias, ¿verdad? Y cobraba con Martínez Ellis, pues unas facturas de publicidad, porque yo buscaba publicidad y todo. En esas andaba cuando Ricardo Junco Garza, hermano de mi gran amigo todavía, el padre Carlos Junco, ¿ya? Me dice, vente al norte, ya hablé con el licenciado Abelardo, ¿verdad? Y dice que te presentes ahí con él. Y entonces llego y automáticamente me dieron el trabajo. Fíjate, yo entré de reportero general, se llamaba entonces, pero él sabía que yo estaba allá, entonces era en mis horas libres, también era cascareando, porque yo no estaba de planta en el norte. Y pues yo creo que no duré más que, porque tengo ahí mi currículum, más que 2 meses y 2 meses y unos días. De reportero general. En ese tiempo descubren que el reportero de fútbol, soccer, era una persona que se iba a la presa de la Boca con su familia, ¿verdad? Y mientras su familia se entretenía, él estaba pegado en el radio siguiendo el partido, ¿verdad? Entonces pues tomaba nota de lo que decía Hernández Jr., ¿verdad? Y todo. Y entonces lo que hice pues fue aceptar el reto. Lo que hice fue enamorarme de una fuente informativa que no sabía dónde me iba a llevar, pero me gustaba mucho, porque yo ya iba por tribuna al estadio. Ok, entonces ya ya tenía antecedentes. ¿Eras fotógrafo y reportero? No, reportero. No, ahí vuelvo a lo mismo. Alumnos, den más de lo que les pidan siempre. Y entonces, pues si yo sabía tomar fotografías y me gustaba mucho, pues empecé a tomar fotos. Además de que iba a hacer siempre a la cancha, en la cancha, iba a levantar los datos de la crónica, para la crónica. Era un cronista, ese era el papel principal, pero pues tomaba fotos. Vamos a entrar una anécdota de un viaje tuyo a Europa con el Club Tigres. Esa la has platicado, quiero que la gente que nos ve la escuche de tu boca. Fue un viaje con el Club Tigres. ¿Cómo se dio? Mi hermoso periodismo me tenía una sorpresa, ¿verdad? Gracias a Dios se dio, aunque ya tarde, ¿verdad? Al cumplir un sueño que era conocer Europa. Yo quería estudiar allá, estaba loco, decían. Dije, a lo mejor que sí, ¿verdad? Porque era tirarle a mucho, pero a mí me ha gustado tirarle al 100 para sacar 80. Recuerdo muy bien, mi hijo Jorge nació en abril de 1979, mi hijo menor. Entonces, pues tenía unos meses, yo estaba todavía en cervecería,
ya estaba muy protegido yo en cervecería. En ese tiempo, pues yo era ya jefe de redacción y estaba bien, pero todavía cascareaba yo en el norte. Y el norte era un monstruo de periódico de aquellos años de 500 páginas. Y estar en el norte, pues era entrar a un espacio. A otro mundo. Sí, a un espacio anhelado por aquellos que querían ejercer el periodismo de fuerza, de influencia. Empíricos, periodistas o estudiados o graduados. Exacto. Que estaban estudiando todavía. Yo no lo busqué por eso, la verdad. Yo llegué, ya te lo he dicho y se lo digo a la sociedad, como ha sido mucho en mi vida, por accidente, si se quiere, pues resulta que estando yo allí, todavía como parte de cervecería, en 1979 me habla entonces el que era el que dirigía todo, Abelardo Alea. Me dice, tenga listo su pasaporte y espero que tenga visa también para Estados Unidos. Y sí, le dije, sí tengo. Dijo, bueno, es todo, adelante. Bueno, entonces ya resulta que cuando yo llego a pasar los días, cuando a mí me dice el señor Ramón Alberto Garza, aquí, te vas a ir a Europa y todos los reportajes que puedas enviar y que te encuentres valen la pena para que te quedes. Y aquí hago un apartado. Yo hice muchos viajes a Europa pagados por el norte sin ser, fíjate bien lo que te digo, una promoción original del norte. Por eso les digo a los alumnos, den más de lo que les pidan en los trabajos. Bueno, pues en el 79 sí fui un enviado especial del norte. Como lo fui en otros, pero sin ser iniciativa del norte. En esta fue una, inclusive, orden del norte. Entonces, en cervecería yo hablé y mi jefe dijo, no, encantado, adelante, José Luis. Y efectivamente, yo me fui y tengo todos los recuerdos, boletos, yo guardo todo. Y entonces viene una situación muy especial en la casa. Jorge, mi hijo, nació un poco delicado y el médico diagnosticaba un problema de corazón. Tenía meses y mi esposa me dijo, y te vas a ir así como está el niño. Y estaba entre la espada y la pared, como a veces nos pone la vida en muchos casos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces lo que hice fue pues decirle a mi esposa, pues ni modo, voy a renunciar al periódico, ¿verdad? Porque no les va a gustar. Y me dijo con una generosidad y un amor invaluable, no, dijo, ¿sabes qué? Yo veo cómo le hago. Yo no quiero ser un obstáculo en tu sueño. Dijo, vete. Dios nos ha de ayudar y yo veo cómo le hago con el niño. Y ya, pues allá voy, a veces con lágrimas en los ojos desde allá, con una moneda en teléfonos públicos, casi hablaba todos los días, a las 3 de la tarde de allá, que eran las 8 de la mañana de aquí. Y fue aquel viaje, profe, de Tigres, ¿no? Exactamente. Es una gira a Yugoslavia. Una gira medio difícil porque no era en París como nos habían dicho y donde llegamos, aterrizamos ahí, porque era un fraude. Pues resulta que nadie nos esperaba en París. Se había anunciado un partido de Tigres en París. En París. Y pues imagínate yo querer llegar y aterrizar en París. Y no había nadie para los No nos esperaba nadie. Okay. Y fue un fraude, fue una cosa medio... Bueno, fue una noticia, como quiera que sea. Pues ¿Y cómo resuelven? ¿Juegan o no juegan? ¿Viajan o no viajan? ¿Nos regresamos o para dónde vamos, verdad? Y entonces, pues lo primero que hay que hacer es hospedarnos. O sea, reportero de... Era el único que iba yo. Nadie más. Ni multimedios, ni nada. Los demás iban a llegar después. Y como no sabían dónde andamos,
donde andábamos no llegaron. Y cuando supieron que andábamos en la antigua Yugoslavia, bueno, ¿y cómo se llega allá? Nosotros mismos no sabíamos. ¿Pero ese juego en la Yugoslavia ya estaba pactado o se organizó ahí? No, la embajada. El que se movió fue Luis Todd. Pues él era el que iba encabezando todo. Y como rector. sí, como rector, y tenía muchos contactos, ¿verdad? Tenía muchas en las embajadas. Y sobre todo en la embajada de México, ¿verdad? Y entonces pues las embajadas empezaron a moverse y dijeron, pues donde hay manera ahorita es por allá en Sarajevo. Y entonces, pues dijo, pues lo que sea, pero hay que justificar el viaje, hay ¿no? que quitarnos esta vergüenza. Sí, porque era un fraude. Sí, hay que quitarnos esta Bueno, vergüenza. se habían tomado el pelo, Y bueno, fue una excelente experiencia como viaje. ¿Y finalmente cuántos partidos juega Tigres? Fueron 4, aquí los Y después de eso, ¿qué sucede? Pasan los años, sales del norte, te vas al ABC, se funda el periódico ABC. Así es. Eres el director del ABC. Y en el tema de fútbol, siguiendo, llegas a ser vicepresidente de los Tigres, previo al descenso. No, yo estuve en el norte y te digo, ya después que yo salí de cervecería, yo estuve en cervecería hasta el año 1985 y entonces ya me dice Ramón Alberto Garza, te quedas de planta y estás en la uni y estás aquí. Y ya fue cuando empecé a estar yo de planta, ya en el periódico El Norte, y estando ahí se aparece el periódico ABC. Entonces el cambio desde el punto de vista periodístico pareció muy drástico, pero desde el punto de vista económico, pues uno vive de lo que tus servicios te dan. Claro. Y claro que fue el doble de esto, tener carro. Y bueno, empezaba el periódico y yo dije, bueno... ¿Como un reto? Como un reto. Un reto es lo que te decía yo. Tenía miedo, pero finalmente yo digo, hay que vencerlo, hay que saber enfrentarlo. Y no me quejo. Y luego de allí me llamó en 1993 Jorge Villegas y entonces ya me dice que quiere que me quede en el periódico, en el diario, multimedios, abarcando lo que se pudiera. Y ahí fue donde entré más en contacto con el deporte, aunque mi papel era ser el coordinador de información general ahí y en el área editorial. Entonces, pues yo también cumplía lo que se necesitaba en deportes con mi cámara. Estando ahí, yo jamás conocí al doctor Manuel Silos. Nunca lo entrevisté porque él era un economista. Yo además era un crítico en mis columnas de algunas fallas en la universidad y las señalaba. Y en 1994 me llaman del ABC para que cubra la campaña de Luis Donaldo Colosio, que para mí también es un timbre en mi currículum periodístico. Y ahí andaba yo en la bola. Y ahí conocí a Luis Donaldo Colosio. Me tomé muchas fotos con él, porque pues era un candidato. Sí, casi presidente. Exactamente, casi pues ya marcado. No era el trámite de la... Bueno, pues resulta que yo cuando recibo la llamada, así, incidentalmente, y te lo digo como anécdota, de el doctor Manuel Silos. Entonces rector de la Entonces rector, y me dice mi esposa, te habla el licenciado Manuel Silos. Y yo le dije, ay, ¿qué me va a hablar? Y cuando contesto, ¿qué crees? Me dice, sí soy yo, maestro, ¿cómo está? Le llamo para citarlo aquí en el 8º piso, si es tan amable, a las 11 de la mañana. Ah, caray. Resulta que me propone ser el director de comunicación social de la universidad. O sea, pasar a rectoría. Y no, yo le dije que no. Porque le dije yo, estoy en el periódico y no se me hace muy, para mí, estimulante
irme al otro lado del escritorio. Pasa el tiempo, me vuelve a decir que si quiero yo colaborar así, que él me tiene en la lista, porque el licenciado Sócrates Rizo lo está presionando mucho para nombrar a un gran periodista. Dijo, pero yo quiero que usted sea. Y le dije, no, pues mire, yo lo conozco y de veras sí es mucho más periodista, de veras que yo. Yo tengo más imagen en la facultad. Dijo, pues por eso precisamente. Yo quiero que uno de comunicación sirva en esta área. Pero yo no estaba convencido. Y ya cuando ando en la gira, pues dije, ando acá con lo de Colosio. Bueno, pues llega marzo de 1994, la gran noticia, y a los días me habla y me dice, ya no va a andar usted en la campaña de Colosio. Y ya entonces ya dije que sí. Estando ahí, se viene una crisis en el Club Tigres, empieza la crisis. Y el directivo era Héctor Paredes. Y Héctor Paredes es un contador público. Como vicepresidente tenía a su cargo el manejo financiero de la universidad y del Club Tigres, porque malamente la universidad era la dueña del Club Tigres. Afortunadamente ya no debe suceder eso. Y entonces, pues no tenía él lo que es el expertise de la comunicación, el trato con los medios. Y me dice, el rector, vamos a nombrarlo jefe de prensa del Club Tigres para que le ayude a Héctor Paredes, maestro. Y pues se hace el escándalo, ¿verdad? Porque pues, tú sabes lo que es una noticia. José Luis Esquivel, jefe de prensa del Club Tigres. Yo a veces ni sabía en qué bretes me había metido, pero bueno, pues ya andaba ahí yo, atendiendo a mis colegas. Recrudece la crisis del Club Tigres, porque me dice el rector, están tratando muy mal al club en la Federación Mexicana de Fútbol. Y no es justo que aquí en Monterrey también ya se están metiendo con la universidad. Y entonces estaba también tambaleándose el grupo, porque Vieira, el entrenador, se había metido en problemas con Antonio Carlos Santos y Miguel España. Y necesitamos que usted nos ayude. Entonces aquí tiene el nombramiento de vicepresidente ejecutivo del Club Tigres y quiero que mañana se vaya a representarlo a la federación, ya mandamos todo. Y que usted que tiene facilidad de palabra otra vez, ¿verdad? Que usted que conoce las entrañas del fútbol, pues igual, y que pues ve ahí qué acuerdos hace con algunos directivos que nos den la mano, ¿verdad? Estamos hablando de una situación difícil. ¿Y nos den la mano significaba? Hablar, defender, y en ese tiempo me entero yo de que había ahí un fraude en la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Española no pagó $100,000 que debió pagar a la Federación Mexicana de Fútbol, y entonces yo usé eso como una especie de... Y entonces algunos directivos ya empezaron, el de Santos y otros, también debo decir, Fernando Arredondo, me dijo, no te preocupes, yo soy universitario. Claro que primero es Rayados de Monterrey, pero no vamos a permitir que la UNI, lo que se ofrezca, José Luis, fue circunstancial. Y quiero que la gente lo tome muy en cuenta, porque a veces creen que esas imágenes llevan a palacios, ¿verdad? Y a glamour, que yo hice contrataciones. No, hombre, fue nada más para salir del paso. Antes fue muy poco tiempo, ¿no? Fue muy breve el tiempo, pero se queda la marca. Directivo de Tigres, ¿verdad? Cuando se fue Tigres a segunda tampoco, ¿no? No fue culpa tuya. No estaba yo. No, puede ser que sí haya sido culpa mía, ¿verdad? Porque también sí estuve en ese periodo. Pero no podía hacer nada porque ya estaba avanzado el mal. Exactamente. Ya era para terminar la temporada. Cuando llega Carlos de los Cobos, ¿verdad? Que ni lo contraté yo. Pero dijiste algo importante de fútbol, que fue benéfico que la universidad se desligara. Sí. Que Sinergia tomara el control de ti. Sí, yo era una de las propuestas que yo escribía desde antes de eso. Okay. Porque claro que había
muchos reclamos dentro del mismo seno de la universidad, en el consejo universitario. Había algunos que decían pues que se necesitaba presupuesto para... Externo. Estamos hablando de los 3 pilares: infraestructura de la universidad, investigación, académico, sueldos, y entonces Y se iba mucho deporte, dinero. cultura. Y se iba mucho dinero al club. Pues sí, los contratos de los jugadores era un dineral, lo sigue siendo. Pero también hubo prensa hostil, prensa que te hostigó, prensa que prácticamente te colgó a ti la medalla de que por ti se fue a la Bueno. segunda división, ¿no? Pues no todo, porque ya después lo que vino a opacar en ese proceso el ámbito noticioso fue todo lo que salió en un año, que fue mucho más de lo que yo estuve, de Guillermo Lara desde un principio, ¿verdad? Los contratos, lo que él cobraba, $100,000 por jugador, y que traía y cosas de esas, lo cual nunca se dio en mi caso, porque yo no hice nada. Lo que pasa es que quitaron la cara de Héctor Paredes ante la prensa y ante la federación para poner la cara de José Luis Esquivel ante sus amigos periodistas y sobre todo Hernández Jr. y la Federación Mexicana de Fútbol, los directivos. Vino un boom noticioso que borró el nombre de José Luis Esquivel, como quiera, Guillermo Lara y Sergio Oria. Y entonces yo ya no estuve para nada en Tigres. ¿Y volviste a lo que a ti te apasiona? Que fue hacer periodismo otra vez. La academia nunca la dejé. La academia. Nunca la dejé. No, y yo seguí allí, seguí como director de comunicación social, pero ya nada más, sin ser directivo de Tigres ni jefe de prensa. El periodismo de Nuevo León te debe muchas cosas. Porque tú has formado generaciones de periodistas, a lo mejor decenas o centenas, por no exagerar miles, de periodistas que ejercen, que están ejerciendo. El periodismo de Nuevo León te debe mucho. Pues yo creo que yo soy el que le debo al periodismo, francamente. Porque por el periodismo, en primer lugar, conseguí mi autorrealización, que en la vida de los seres humanos significa la felicidad. Y entonces soy muy feliz todavía hoy, ¿verdad? Precisamente por esa fuente de actividad mental, literaria, reporteril, que me da el periodismo. Y en consecuencia, la también ocasión de conocer nuevas generaciones, pero verdaderamente nuevas, enlazadas a las generaciones de 1980, que entonces cumplen también un papel muy importante en ese desarrollo humano de José Luis Esquivel, francamente. Como formador de Pues sí, pero yo también me voy formando. Y es increíble lo que aprende uno de los jóvenes. Es increíble lo que de veras conecta uno con, por ejemplo, las nuevas tecnologías frente a ellos. Es increíble lo que desde su perspectiva te van enseñando también, ¿verdad? De errores de los viejos, ¿verdad? O de mañas que también a veces ellos sí que las personalicen, ¿verdad? Pero las conjuntan. ¿Cómo te adaptaste, profesor, a todo esto nuevo? A dar clases en línea, a entrar a Google, a buscar temas en los buscadores, a este nuevo lenguaje, profesor, por favor. Bueno, vuelvo a la respuesta recurrente, gracias al periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo, pienso yo que entre una de las virtudes que infunde en los que nos dedicamos a él,
es enseñarnos a ser valientes, Ok. enseñarnos a enfrentar los retos, porque ningún trabajo periodístico es igual de un día para otro. Ni la misma persona que entrevistas se parece a la que ya has entrevistado. Entonces tienes que irte adaptando y tienes que ser valiente. Profe, ¿y cómo superaste los miedos de un profesor de 60, 65, casi 76 años que tienes? Sí. De la burla de los alumnos, esos que están conectados en otro mundo. ¿Cómo no? Yo creo que hay una fórmula de doble cuerno. El primer cuerno de esa fórmula, pues es la humildad. Yo así lo entiendo y ese quiero que sea mi comportamiento, porque no significa humillarte, significa reconocer lo que tú sabes, lo que tú puedes, ¿verdad? Y lo que no sabes también. Pero también lo que no sabes y lo que no puedes. Y la otra fórmula es precisamente vencer el miedo. Porque si me quedo en el miedo, pues es entonces caer en las garras de la inactividad y ya no hacer aquello que quieres hacer, pero que no te atreves. Entonces, el miedo está hecho para la sobrevivencia. Porque yo imagino, discúlpame, profe, que cuando empezó este nuevo mundo de la tecnología, de estas nuevas herramientas, habrá maestros que dijeron, yo hasta aquí llego. Bueno. O las clases en línea, que también, ¿no? Sí, y desde hace tiempo, algunos colegas, algunos compañeros, inclusive de la UDEM, me llamó la atención, decían, no, yo ya estoy harto y eso de que me anden pidiendo que tenga que hacer PowerPoint. Y cuando empezaba nada más sí, eso. El Excel y el PowerPoint. Exactamente. Oye, que estos muchachos ya no quieren el pizarrón, ni aunque sea acrílico, y hay que recurrir más a... No. Y además decían, pues no me salen bien esas imágenes y yo prefiero pasarles una película y veo que no responden, ya mejor. Y hubo muchos que no solo se resistieron a aprender, sino que se fueron. En la Facultad de Comunicación, pues hubo cantidad, en toda la universidad, estoy hablando en general. Y seguramente es un ejemplo también para los mismos estudiantes, de cómo un profesor que enfrentó esos miedos, lo superó, lo logró, y cómo los estudiantes no pueden hacer lo mismo. Pues fíjate que eso se los dicen los invitados que tenemos ahí en relación precisamente a las nuevas tecnologías, cómo aquellos que logramos de generaciones antiguas hacer lo que estamos haciendo sin tener lo que ustedes tienen, ¿verdad? Pues tienen que superarnos. Y por el otro lado también, ¿verdad? Cómo nosotros mismos hemos tenido que volver a estudiar aquello que ahora no encontramos en las aulas y está en las redes sociales, sobre todo está en internet, y que ustedes lo conocen muy bien. Entonces te tienes que adaptar a su lenguaje, a su realidad, a su actualidad, pero sin descartar el concepto de experiencia que les pueda servir a ellos, sobre todo en el campo de la ética, sobre todo en el campo de los principios básicos del periodismo, cuya técnica es inamovible, porque el reportero es el verdadero periodista, y el reportero verdadero periodista es aquel que nació para buscar y encontrar historias y saberlas contar. He escuchado varias veces, y lo escuché hace unas horas, una recomendación que tú le haces a los estudiantes, que si se equivocaron de carrera, no estorben, que no se frustren. Sí, mira, yo creo que hay que rescatar a los jóvenes desde la prepa y más en la carrera de una frustración profesional. Nada hay tan desastroso en la vida como llegar a un punto de no retorno a veces porque llegaste a una profesión por equivocación y no por vocación. La vocación es llamado, es medir la aptitud frente a la actitud, el yo quiero frente al yo puedo, y ayudarle al alumno a definirse. Ayer lo hice en mi clase presencial, lo vivo haciendo en cuanto curso empiezo, es convencerlos de que tienen que hacer un análisis introspectivo
de qué esperan de estar en el aula sentados. Pero no solo en el aula, de estar en la vida. Porque yo creo que no vinimos a vegetar. Vinimos precisamente a vivir. Y vivir es construir una existencia llena de errores, llena de tropiezos, llena de amarguras, pero también de triunfos, de éxitos, de satisfacciones. Pero no van a llegar si no estás preparado en la aptitud frente a la actitud. Actitud también. Y entonces hay que saber decidir en los momentos determinantes y nunca arrepentirte de tus decisiones. Simplemente afrontar las consecuencias. Entonces, ahí está, hay que ayudarles a los jóvenes a definirse. Porque mira, pongo un ejemplo, y aquí termino, para que valga la pena para todos. El ejemplo creo que es muy válido, desde hace años recurro a él. Díganme ustedes, les digo a los muchachos, si van a San Nicolás, y en el obelisco ahí de Ramón, Juan Ignacio Ramón, de Juan Ignacio Ramón, se suben al camión, al autobús, y ven que da vuelta rumbo a Constitución, y preguntan, ¿a dónde va? A Santa Catarina. ¿Qué harían ustedes que dijeron que iban a San Nicolás? ¿te bajas? Si eres inteligente te bajas, porque no es tu destino. Es lo mismo la carrera, es lo mismo la vida, es lo mismo. Entonces, decídanse a tiempo. Profe, para ti, ¿quién ha sido el mejor periodista? Para mí son 5 de todos, respetando el contexto de la época de don Francisco Cerda, de Jorge Villegas, por otros aspectos que no se pueden comparar, el más grande periodista, creo que de todas las épocas, lo digo yo, es Ramón Alberto Garza. No hay nadie como él en el olfato para la noticia. El reportero de 17 años que ya traía todo y todavía está en el medio. Para mí, el segundo en ese parámetro, porque de veras lo tomo en cuenta, se llama Héctor Hugo Jiménez. El tercero, para mí, es Agustín Serna Zamarrón. Otra enorme para mí en el área, son 2 mujeres, ¿verdad? Azucena Uresti, definitivamente, con sus inicios tan valiantes como redactora nada más, y Olivia Martínez Valenzuela. Yo creo que conozco a muchísimos y espero que lo superen a esos 5 que yo estoy diciendo. Bueno, primero te agradezco que me tengas en esa lista merecida, y gracias, profe, por la opinión que tienes sobre tu alumno, sobre tu servidor. Bueno, pues mira, que no es más que, desde luego, el protocolo de aceptar ese gracias, porque te lo has ganado. Igual podría decir que no si fuera no, y tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, pudiéramos hablar de Maestro Esquivel, amigo de Armando Fuentes Aguirre Catón, de José Luis Esquivel, autor de muchos libros que te han costado, de José Luis Esquivel, catedrático activo de la Facultad de Comunicación, de la maestría en periodismo deportivo de la Autónoma de Nuevo León, doctorado, tu experiencia académica de posgrado en España, vaya, tantos y tantos, o sea, son muchos años acumulados. Yo sé que no sepa, el Maestro Esquivel perdió a la compañera de su vida. Hace años murió, profe, tu hijo mayor. Sí. Y hace también más de un año murió alguien que tú apreciabas mucho como periodista y que seguramente es de las muertes, aparte de tu señora madre, un gran colega también, Paco Salazar. Sí, definitivamente. La vida, los últimos
años, para ti ha sido muy difícil. Sí, desde ese punto de vista, pero igual, los retos, los golpes sirven para reforzar esa vitalidad interior que uno debe tener para seguir viviendo, desde luego, para tirarle a más, hasta que Dios y la vida, ¿verdad?, como buenos árbitros, den el silbatazo final. Y pues también agradecidos con el recuerdo y la compañía que nos dieron, ¿verdad?, mi esposa principalmente, 56 años juntos, ¿verdad?, desde que la conocí, y mi hijo, ¿verdad?, pues entrañable, con todos sus sueños, y Paco Salazar, pues que todavía que está en los últimos mensajes y correos y telefonazos. Y yo sé que esta entrevista la van a apreciar muchos colegas que fueron tus alumnos. Colegas y no, que se han dedicado a otras áreas también, porque te aprecian muchos. Bueno, pues a ellos quiero decirles y a los que me escuchen, algo que sea el colofón de este encuentro nuestro, por lo que estás diciendo. Y es que tenemos que ser fuertes porque tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida. Nadie es más responsable de tu vida que tú mismo. Y tenemos una responsabilidad también con los que nos rodean. Yo tengo que ser fuerte y estar bien por mis 2 hijos, por mis 4 nietos, porque lo que me pase a mí, ¿verdad?, ahora les va a doler más todavía. Entonces, no quiero que les duela hasta que Dios diga y la vida, ¿verdad?, te señale. Profesor, gracias, y sabes que te aprecio, te apreciamos muchos de tus alumnos, de tus egresados, y yo sé que sigues siendo un ejemplo para las nuevas generaciones que están, aunque no traen otro chip en la cabeza, siguen absorbiendo de ti lo que nunca va a terminar, que es el periodismo, como tú me dices. Pues sí, por ese amor que le tenemos al periodismo, a lo que fue nuestro desde que lo conocimos y lo abrazamos. Muy amable, porque gracias por recibirnos en tu casa. Gracias otra vez, de corazón. Muchas gracias.